Dixit es un juego de cartas con un tablero de puntos de 3 a 6 jugadores, aunque 3 no se recomienda de 4 a 6 y con partidas de aproximadamente media hora. Uno de los jugadores, cada ronda, es el cuentacuentos e intenta contar algo sobre una carta para que algunos jugadores la adivinen y otros no. Es decir, el cuentacuentos lo tiene que poner medio fácil para que algunos sepan de qué carta está hablando, pero no tan fácil como para que todo el mundo sepa qué carta es. Tienes que saber expresarte, pero de una manera ambigua. Estos son los elementos que encontramos en el Dixit. Tenemos estas fichas que son para cada jugador, son unos conejitos con las que contaremos los puntos en un tablero que más adelante os muestro. Tenemos estas fichas del 1 al 6 de cada jugador. Bueno, servirán para elegir las cartas, más adelante lo miramos. Y luego tenemos las cartas, son unas cartas bastante grandes con dibujos bastante creativos. Yo estoy utilizando el Dixit original y cartas de la expansión Quest, por si veis algunas cartas que son diferentes. Para la preparación, lo primero que tenemos que ver son las instrucciones y dependiendo del número de jugadores tendremos que dar más fichas o menos. En este caso vamos a recrear una partida de 4 jugadores, por lo que viendo las instrucciones nos dice que tenemos que tomar 4 fichas de votos, con lo cual voy a quitar estas, me voy a quedar con esos 4 colores y solo necesitamos 4 de estas fichas, porque solo van a haber 4 cartas donde elegir, con lo cual el resto no son necesarias. Y tendremos que entregar a cada jugador 6 cartas del mazo. Así quedaría nuestra preparación de 4 jugadores. Empieza el jugador que se le ocurra antes un cuento, entre comillas, de las cartas que tiene. A partir de este cuentacuentos el orden irá hacia la izquierda y cada vez será el cuentacuentos 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuentacuentos? Pues buscar un cuento en las cartas que tiene, en una de ellas. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, esta por ejemplo, podemos decir una frase, no sabe cuál elegir o es muy valiente. Podemos utilizar frases o palabras o incluso sonidos, o una frase que te inventes o que esté inspirada en la poesía o en la literatura o en el cine o en lo que se te ocurra. Por ejemplo, sonidos, pues puedes hacer miau. A mí no se me dan muy bien los sonidos, pero por ejemplo si a vosotros sí, pues podéis hacer el sonido de una puerta. Podéis, por ejemplo, basaros en películas y decir, me recuerda a Memorias de una geisha. Podéis sacar frases de películas. A mí me recuerda a Toy Story, pues digo, hay un amigo en mí. O por ejemplo podéis decir, esto me recuerda a Harry Potter, pues voy a decir al ojo mora y así saben que es algo relacionado con Harry Potter. Pero bueno, hay pociones y tampoco tiene demasiado que ver con Alojo Mora porque es más rollo puertas. Bueno, la cuestión es decir algo que sea sutil. Igual en este no es el mejor ejemplo porque igual ese sí que podrían adivinarlo fácilmente, pero la cosa es ser sutil, que algunos entiendan la referencia pero que otros no. Tampoco lo pongas demasiado fácil, porque aparte de que no tendría ninguna gracia el juego, te van a encontrar enseguida. Si tú dices, es calvo, pues probablemente sepan todos a qué carta te estás refiriendo. Entonces, en este caso voy a jugar yo de cuentacuentos. Y yo de mi baraja elijo esta carta y digo, está triste.
Todo esto lo digo sin que vean la carta. Entonces los otros jugadores lo que me tienen que dar es una carta que pueda relacionarse a eso, a está triste. Entonces este jugador me da esta, este jugador me da esta y este jugador me da esta, sin que se vea nada. Yo las recojo, las barajo y pongo los 4 números que tengo aquí. Esto va a servir para votar. Y le asigno un número a cada carta, con las que me han dado y la que yo había elegido, que está entre ellas. Entonces, pues aquí me han dado una carta que puede fácilmente equivocarse con la que yo he sacado, o esta también no sabemos exactamente si puede estar triste por algo esta chica. Luego está la típica carta que no tiene nada que ver, que puede ser o porque la persona lo hace para despistar o porque no tenía ninguna carta en la baraja que pudiera relacionarse con tristeza. Entonces, este va a ser más o menos la forma de jugar, ¿no? Habrán cartas que se parezcan, cartas que no se parezcan. Bueno, el resto de los jugadores dan una carta, pues por ejemplo, este piensa que es este, o a lo mejor este es el que ha dado este y dice, vale, pues yo creo que es este. Y este, por ejemplo, dice, pues yo me la juego y pienso que es el 3 también. Bien, pues esto sería una buena jugada para el que es cuentacuentos, porque como hemos dicho, lo que tiene que ser el cuentacuentos es ambiguo, no saber, no decir muy bien qué está pasando en la carta o no dejar demasiadas pistas, porque así han habido personas que se han equivocado y hay otras que han acertado. Este es nuestro tablero con el que vamos a jugar. ¿Por qué es tan importante ser ambiguo? Porque a la hora de contar puntos, la puntuación será si todos los jugadores aciertan la carta del cuentacuentos o si ningún jugador acierta, todos los jugadores excepto el cuentacuentos ganan 2 puntos. En cualquier otro caso, tanto el cuentacuentos como los jugadores que hayan acertado obtienen 3 puntos. Todos los jugadores excepto el cuentacuentos ganan 1 punto por cada voto que reciba su carta. ¿Por qué es tan importante para el cuentacuentos ser ambiguo? Porque si ninguno de ellos acierta o todos lo aciertan porque ha sido demasiado fácil, él no se va a llevar ningún punto. Además, si tu carta respecto a la del cuentacuentos ha sido tan parecida que hay gente que se ha podido confundir, tu carta se va a llevar 1 punto por cada punto de votación que te hayan dado. En este caso, habían acertado el amarillo y el rosa, pero el azul no, con lo cual tenemos 3 puntos, tanto el cuentacuentos como los jugadores que han acertado tendríamos 3 puntos. El azul se había confundido con una de las cartas que era bastante parecida a la frase que había dicho, con lo cual uno de ellos también se llevaría 1 punto de más. No sé si era el rosa o el amarillo, pero bueno, vamos a decir que fuese el amarillo. Así terminaría nuestra primera ronda y el siguiente cuentacuentos sería el jugador que tenga a la izquierda el anterior cuentacuentos, hasta llegar a la última casilla o que se terminasen las cartas. Entonces ganaría el jugador que más lejos estuviese en el tablero. En la variante de 3 jugadores, lo que cambia es que hay que dar 7 cartas en vez de 6 y el cuentacuentos diría lo mismo, pues la frase que sea o lo que quiera decir, pondría una carta y los 2 jugadores en vez de dar una carta darían 2, por lo que en el juego de 3 jugadores también necesitamos 5 fichas y nada, y lo pondríamos tal que así. Entonces, bueno, pues estos 2 jugadores saben que sus 2 cartas no son y que tienen que elegir entre 3 que no saben cuál es.
Aparte de la variante de 3 jugadores, el juego también nos da otras 2 variantes de juego. Una sería que cuando solo un jugador adivina la carta del cuentacuentos, tanto el cuentacuentos como él ganan 4 puntos en lugar de 3. Y otra de las variantes es utilizar la mímica o canciones. En esta variante nos dice el juego que el cuentacuentos tiene la posibilidad de cantar una canción o tararear la música relacionada con la carta o incluso mediante mímica. El resto del juego permanece intacto. Y esto es todo en cuanto al Dixit. Espero que seáis muy imaginativos y le deis mucho al coco. Y hasta aquí Dixit. Ya veis que es un juego para echarle mucha creatividad. No os olvidéis suscribiros y aquí os dejo con otros vídeos.